Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, pero antes de empezar a resolver el siguiente problema, recuerden que yo tengo un curso de matemáticas que va desde aritméticas a probabilidad estadística y se encuentra en la página www.academycontrol.com. Como es un curso de matemáticas desde cero, te sirve para poder aprobar tus materias de matemáticas en el bachillerato o también para poder presentar el examen de admisión a nivel superior de cualquier universidad en México en el apartado de matemáticas, puesto que es una combinación de todos los temarios de matemáticas. Además, no solo eso, sino como ya también estoy empezando a añadir matemáticas universitarias, también te va a poder ayudar para poder aprobar tus materias de la universidad. Si tienes cualquier duda, me puedes mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales o dentro de la misma página del apartado de cómo inscribirse están las instrucciones a seguir para inscribirse a este curso. Dicho esto, vamos a empezar a resolver este problema que me dice resolver la integral y me dan esta integral que tenemos acá. Mucho ojo que esto ya es una integral definida. ¿Cómo sabemos que es una integral definida? Porque ya tiene límites de integración. Recordemos, muy importante, integral indefinida, por ejemplo, la integral de x por mi diferencial de x, esto es una integral indefinida, integral definida, la integral de AB de x por mi diferencial de x. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente los límites de integración. Recordemos que una integral indefinida me da una familia de funciones, mientras que una integral definida me da un valor numérico. Entonces, vamos a empezar a resolver esta integral. Esta integral se puede hacer por el método de cambio de variable, así que decimos que u va a ser igual a x cuadrada menos 2 y mi diferencial de u va a ser igual a 2x por mi diferencial de x. Así que tratando el diferencial como un factor, tendríamos que el diferencial de u entre 2x va a ser igual a mi diferencial de x. Ahora, muy importante mencionar algo, y es que cuando nosotros tenemos un cambio de variable, recuerden que estos límites están respecto a la variable x. Mientras que cuando nosotros aplicamos un cambio de variable, tendríamos que obtener unos nuevos límites que estén respecto a la variable que aplicamos nuestro cambio de variable. Es decir, para este caso, respecto a la variable u. Pero ¿cómo podemos hacer eso que se le conoce como cambio de límites? Pues tenemos que evaluar los valores de nuestros límites en nuestro cambio de variable. Así que decimos que si x es igual a u, entonces u va a ser igual a... Si x es igual a 2, entonces u va a ser igual a 2 elevado al cuadrado menos 2 y u va a ser igual a 4 menos 2, por lo que u va a ser igual a 2. Entonces, este es nuestro primer límite, el límite inferior. Ahora decimos que si x es igual a 3, entonces u va a ser igual a 3 elevado al cuadrado menos 2 y u va a ser igual a 9 menos 2, por lo que u va a ser igual a 7. Este sería mi segundo límite, que es el límite superior. Así que ahora sí aplicamos el cambio de variable y el cambio de límites, tendríamos que esto va a ser igual a la integral de 2 a 3, pero recordemos, de 2 a 7. Entonces tendríamos de 2 a 7 de x que va a estar dividiendo a x cuadrada menos 2, que es u por mi diferencial de x, pero diferencial de x es diferencial de u entre 2x. Esto va a ser igual a x con x se cancelan. Tendríamos que sacar el 1/2 como constante por la integral de 2 a 7 de mi diferencial de u entre u. Finalmente, esto ya es una integral completamente directa y decimos que esto va a ser igual a 1/2 por el logaritmo natural del valor absoluto de u evaluado de 2 a 7. Y aquí vamos a aplicar el segundo enunciado del teorema fundamental del cálculo, que recordemos que me dice que la integral definida de a a b de mi función f de x por mi diferencial de x es igual a el resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluado en el límite inferior. Entonces es límite superior menos el límite inferior. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a el 1/2 se puede factorizar y aplicamos el segundo enunciado del teorema fundamental del cálculo y me dice que es el logaritmo natural del valor absoluto del límite superior, que en este caso sería 7, menos el logaritmo natural del valor absoluto del límite inferior, que en este caso sería 2. Y cerramos. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 que va a estar multiplicando a el logaritmo natural del valor absoluto de 7, ya podemos decir que es un 7 completamente porque es positivo, menos el logaritmo natural del valor absoluto de 2, pues entonces también es un 2, y cerramos nuestros paréntesis. Esto va a ser igual entonces a, podemos aplicar una propiedad de los logaritmos, específicamente la que me dice que logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b va a ser igual al logaritmo natural de a entre b. Es decir, que cuando yo tengo una resta de logaritmos de la misma base,
el resultado puede ser el logaritmo de, escúchenme, el argumento del logaritmo positivo entre el argumento del logaritmo negativo, es decir, el logaritmo natural de a entre b. De esta manera podemos apreciar que aquí este sería nuestro a y este sería nuestro b. Mucho ojo que el que va a estar en el numerador es el que tiene el signo positivo. Entonces decimos que esto va a ser igual a un medio que va a estar multiplicando a el logaritmo natural de, aplicando esta propiedad, tendríamos 7 sobre 2. Finalmente, esto va a ser igual a un medio por esto, pues nada más me queda el logaritmo natural de 7 medios que va a estar dividiendo a 2 y no añadimos constante de integración porque esta integral es una integral definida. Recordemos, una integral definida no necesita la constante de integración, solamente las integrales indefinidas. Entonces, el resultado de este problema sería el inciso C. Y bueno, vamos a resolver siempre la que me dice resolver la integral y me dan esta integral que tenemos acá, que también es una integral definida. Entonces, para poder resolver esta integral tenemos dos maneras completamente diferentes: resolverlo como una integral trigonométrica o resolverlo por el método de cambio de variable. Obviamente el cambio de variable es muchísimo más sencillo, así que vamos a hacerlo de esa manera. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a, sacando constantes, sería 5 por la integral de menos pi a pi de el seno cuadrado de x. Pero miren cómo voy a escribir ese seno cuadrado. Lo voy a escribir como el seno de x y todo esto elevado al cuadrado por el coseno de x por mi diferencial de x. Esto para que el cambio de variable se vea muchísimo más claro. Entonces decimos que u va a ser igual a mi seno de x. Así que mi diferencial de u va a ser igual a la derivada de seno de x, que es el coseno de x por mi diferencial de x. Tratándolo como factor podemos despejar y tendríamos que el diferencial de u entre el coseno de x va a ser igual a mi diferencial de x. De esta manera, recuerden, muy importante, hacer el cambio de los límites también. Entonces, si nuestros límites de x eran de menos pi a pi, vamos a tener ahora que sustituirlos en nuestra u. Así que u va a ser igual a el seno de menos pi y u va a ser igual al seno de pi. Necesitamos saber cuánto vale cada uno de estos, ¿no? El seno de menos pi y el seno de pi, que en realidad son ángulos notables, pero bueno, de todos modos vamos a ver cómo obtener los resultados. Recordemos que para poder obtener el resultado del seno de menos pi o el seno de pi, lo podemos pasar a grados y sería el seno de 180 y el seno de menos 180, o también podemos hacerlo a través de la gráfica de la función trigonométrica del seno. Recordemos, el seno siempre va a estar delimitado de 1 a menos 1 en su punto máximo y en su punto mínimo. Este va a ir de pi medios en pi medios. Tenemos pi medios pi, después serían 3 pi medios y después serían 2 pi. Y como es una función periódica, también va a estar en su lado negativo menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos 2 pi. Ahora, recordemos que el seno empieza desde 0. Empieza desde 0 hasta subir a su punto máximo en pi medios, y una vez que llega a su punto máximo empieza a bajar otra vez pasando por pi hasta llegar a su punto mínimo en 3 pi medios. Una vez que llega a su punto mínimo empieza a subir otra vez, y este sería el comportamiento periódico del seno. Recordemos que como es una función periódica, hace exactamente el mismo comportamiento hasta el infinito. Únicamente se va a percibir un cambio en la gráfica en el periodo de 0 a 2 pi. Y además también sabemos que la función de seno es una función impar, por lo que su gráfica reflejada sería algo más o menos así. En su punto mínimo empieza a subir hasta llegar a su punto máximo pasando por menos pi, y en su punto máximo empieza a bajar otra vez. Entonces nosotros ya podemos encontrar los valores del seno de menos pi y el seno de pi a través de encontrar el punto en su gráfica en ese valor. Entonces decimos que u va a ser igual al seno de menos pi. ¿Seno de menos pi cuánto vale? Sería 0. Y u va a ser igual al seno de pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? 0 también. Entonces podemos darnos cuenta que nuestros nuevos límites van a ser de 0 a 0. Y eso me va a decir entonces que 5 va a multiplicar a la integral de 0 a 0 de el seno de x. Pero recordemos que es u elevado al cuadrado por el coseno de x por mi diferencial de x, pero mi diferencial de x es diferencial de u entre el coseno de x. Ahora esto va a ser igual a 5 por la integral de 0 a 0 de u cuadrada, de coseno de x con coseno de x se cancelan y nada más sería por mi diferencial de u. Ahora,
Hay un teorema que de hecho justamente me dice que a través del primer enunciado del teorema fundamental del cálculo, la integral definida de 0 a 0 de cualquier función, o sea, la que sea, así tengamos una x cúbica por el seno de x séptima entre la raíz cúbica de x cuarta más 5 por el coseno décimo de 3x del tangente de lo que sea entre 2 por mi diferencial de x, siempre que tengamos una integral definida de 0 a 0, esto va a ser igual a 0, sin importar la función. Entonces, como nosotros ya sabemos ese teorema, pues podemos aplicarlo directamente y decir que esto va a ser igual a 5 por 0 y esto va a ser igual a 0. Aunque también podemos resolver la integral y observar que realmente me va a dar 0. Entonces decimos que esto va a ser igual a 5 por la integral de esto, que sería la integral de 0 a 0 de u cuadrada por mi diferencial de u. Ahorita lo único que hice fue sacar este 5 y multiplicarlo, es decir, aplicar una propiedad asociativa, y decimos que esto va a ser igual a 5 por el resultado de esta integral. Esta integral es una integral de x a una potencia. Recordemos que la fórmula es la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Pero como esta es una integral definida, no hay necesidad de añadir la constante. Entonces decimos que esto sería 5 por u a la 2 más 1. 2 más 1 entre 2 más 1, y no se nos vaya a olvidar que estamos tratando con una integral definida, por lo que vamos a evaluar de 0 a 0. Esto va a ser igual entonces a 5 por u cúbico sobre 3, que va a estar siendo evaluada de 0 a 0. Finalmente aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo, más bien el segundo enunciado del teorema fundamental del cálculo, que me dice que la integral definida de a b de mi función f de x por mi diferencial de x es igual al resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluada en el límite inferior. De esta manera tendríamos el 5 que está fuera, que va a multiplicar a el límite superior primero, que sería 0 elevado al cubo sobre 3, menos el límite inferior, que sería 0 elevado al cubo sobre 3. De esta manera podemos apreciar que esto va a ser igual a 5 por 0 elevado al cubo es 0, entre 3 es 0, menos 0 elevado al cubo es 0, entre 3 es 0. Y esto va a ser igual a 5 por 0, por lo que 5 por 0 va a ser igual a 0. Y de esta manera podemos darnos cuenta que es exactamente lo mismo. Y claro, tiene muchísima lógica, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, el resultado de este problema es 0. Ya lo vimos a través de, pues, simplemente definición o resolver la integral completamente y evaluar. Y entonces, pues, el resultado correcto de este problema sería el inciso D. Y bueno, vamos a resolver siempre, que me dice identificar la solución de la integral, y me dan esta integral que tenemos acá, que también es una integral definida y es extremadamente sencilla. Porque es una fórmula de integración completamente directa. Específicamente la integral de x a la m de mi diferencial de x va a ser igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Recordemos, constante de integración, integrales indefinidas. Como esta es una integral definida, no añadimos constante de integración. Entonces decimos que esto va a ser igual a x elevado al cuadrado sobre 2. Aplicando simplemente esa formulita, recordemos que esto está siendo elevado a la 1 aunque no se vea, y tendríamos x al cuadrado sobre 2, y por supuesto esto va a estar evaluado de 0 a a. Ahora aplicamos el segundo enunciado del teorema fundamental del cálculo, que me dice que la integral de a b de mi función f de x por mi diferencial de x es igual a el resultado de la integral evaluado en el límite superior menos el resultado de la integral evaluado en el límite inferior. Entonces esto va a ser igual a todos los lugares donde veamos una x vamos a poner primero una a, entonces tendríamos a elevado al cuadrado sobre 2, menos todos los lugares donde veamos una x vamos a poner un 0 elevado al cuadrado sobre 2. Entonces esto va a ser igual a a cuadrada sobre 2 menos 0 elevado al cuadrado de 0, entre 2 es 0, así que esto va a ser igual a a cuadrada sobre 2. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el inciso D. Mucho ojo, C es menos, D es más. Y obviamente la respuesta es más.